Macuepete Chansai Anche Elkin Leal. La traducción de estas palabras es: muy buenos días para todos, mi nombre es Elkin Leal. En el día de hoy pues estaré compartiendo un poco del conocimiento que tengo con respecto al ejercicio de la justicia especial indígena. En su primera pregunta ustedes formulan cómo es y cómo define la justicia especial indígena en el territorio. Es un mecanismo autónomo que nos permite mantener el orden y la convivencia, el buen vivir, desde nuestra cosmovisión, desde nuestro sentir como pueblo indígena NASA. ¿Quiénes la conforman? ¿Quiénes conforman esta justicia especial indígena? En este caso, para el tema, vamos a hablarlo así, como en conceptos entendibles en su dialecto, es como el ejercicio de ya la judicialización como tal de casos graves. Esta está a cargo de toda la directiva del cabildo. Ya cuando hay algún caso que se debe a un ejercicio político, este se lleva a asamblea, ya que la asamblea participa como un actor político y también toma decisiones en cuanto a los castigos que tengan un componente político. Entonces ahí está también esos dos escenarios donde tanto el cabildo como la asamblea imparten justicia. ¿Por quiénes está conformada? El cabildo, la estructura de cabildo comprende unos principales y unos suplentes. Los principales son el gobernador, el fiscal, el alguacil mayor, el alcalde y el capitán. Estas 5 personas son los principales. Cada uno de ellos tiene su suplente. ¿Cómo son elegidos? A través de votación por el pleno de la asamblea del territorio. ¿Cómo se postulan los nombres? Por medio de cada una de las juntas veredales que hay dentro del territorio. Cada quien postula sus miembros, ¿sí?, o sus delegados para poder ser elegidos como miembros de cabildo. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de ellos? A hoy se nos ha incluido o hemos incluido dentro de nuestro funcionamiento como cabildo también la parte de gestión, ya que los recursos con los que cuenta el territorio, ¿sí?, no hablo solamente de recursos económicos, sino de otros recursos, no son suficientes, ¿sí? En este caso necesitamos, para operativizar nuestros sistemas, mucho personal profesional y demás, y lo que hoy está en nuestras tierras no es suficiente para poder ser independientes del, del funcionamiento del Estado en la parte económica. Entonces es por ello que está incluida dentro de esas nuevas funciones que asume el cabildo la gestión hacia con otras entidades, en este caso las alcaldías y demás. Entonces, esas gestiones a hoy están muy abocadas hacia la cabeza del gobernador. ¿Por qué? Porque el gobernador es el representante legal del cabildo. Como representante legal de este cabildo, entonces el gobernador es quien firma y quien asume. Entonces es por eso que
se abocan esas responsabilidades al gobernador. Desde nuestro pensamiento, el gobernador no es más que los otros miembros del cabildo, ya que ellos han sido elegidos todos por asamblea y tienen su respaldo por cada una de las personas que votó por ellos. Entonces aquí no hay una estructura jerárquica de mayor a menor, sino que es un escenario donde es solamente algo más resaltante hacia la vista o la visión de los no indígenas, resaltar el gobernador, pues por lo que les explicaba que era el representante legal. Las funciones de cada uno de ellos: el gobernador ejerce la parte administrativa, pero también el control territorial, es la cabeza del control territorial, tiene varias funciones que las vamos a ir desglosando pues en el resto de los miembros. Después del gobernador viene el fiscal, es aquella persona la cual genera un control interno dentro del cabildo para verificar que los procesos, no solamente los económicos, sino los de justicia y los de funcionamiento administrativo, pues también se lleven de la mejor manera. De ahí sigue el alguacil mayor. Esta persona es prácticamente la encargada en estos momentos de hacer la recepción de las demandas que se generan a raíz de conflictos dentro de la comunidad. También está el capitán, en este caso, en este año es la capitana, ejerce también mucho el tema de lo que tiene que ver con lo de justicia. Y está el alcalde, que el alcalde, a diferencia de una estructura administrativa como la alcaldía, él acá en nuestra estructura se encarga del tema de tierras. Estos miembros de cabildo generan un grupo, un equipo en el cual pues han sido designados por su comunidad para ejercer todo el tema de la funcionalidad del cabildo. Como cabildo tienen que asumir muchos aspectos, como es el tema de la justicia, que es lo que ustedes preguntan aquí, el tema de la administración de los recursos que están llegando, el tema de tierras, que es uno de los pilares fundamentales del cabildo, y las proyecciones, ¿sí? Esto son como a grosos modos lo que funciona el cabildo. Cada uno de ellos, como yo les decía, pues si asume dentro de tantas funciones una responsabilidad específica. Obviamente, como cabildo, nosotros funcionamos de forma integral. Lo que puedan hacer unos, también lo pueden hacer otros. De cierta forma, inclusive en el tema de la justicia, cuando se genera ese consejo para hacer el análisis o la investigación de algún caso, pues se reúnen todos los miembros de cabildo, inclusive el gobernador. Hasta allí sería el tema de las funciones. ¿Cuáles son los castigos más altos? ¿Sí? Y los delitos más representativos o graves. Vamos a empezar desde los delitos más graves o representativos: el asesinato, las violaciones. En este caso son consideradas también dentro de nuestro pensamiento algo grave, debido a que la vida para nosotros es sagrada y se debe defender. Entonces es un delito grave. La violación también para nosotros es una falta grave por el irrespeto a la mujer. Esa mujer para nosotros, dentro de nuestra cosmovisión, es sagrada, que debido a muchas circunstancias de que hemos sido permeados por diferentes desequilibrios mentales, nos genera
esos conflictos internos dentro de la comunidad y también se han tratado aquí dentro del cabildo. ¿Cómo se castiga? Estos se castigan después de una investigación, se genera, una vez se demuestre que ha sido culpable, bien sea por la junta, por la directiva en pleno del cabildo determine, o en casos muy graves se genera se está llevando esos casos a la asamblea. Se generan las condenas, esas condenas se componen de un castigo físico y un remedio espiritual. Las faltas más graves generan la condición de preso del cabildo y esta persona es albergada en centros de armonización. Nosotros como cabildo tenemos uno en la vereda Monterilla. En estos centros de armonización son llevadas las personas con faltas graves y que ellos se determina un tiempo, dígase unos 3, 5, 6, 7 años, donde esa persona debe estar internada intermitentemente, ¿sí? Es decir, esta persona puede estar dentro del resguardo, movilizándose, pero no puede salir de él. En cada momento que sea requerido, es decir, voy a poner un ejemplo, una persona fue determinada como violador, se comprobó, esta persona se le condena, dígase usted, al castigo físico, 10 fuetazos, ¿sí? O colgada en el cepo por 5 o 10 minutos, dependiendo de la condena que se le asigne. Esta persona, previo al castigo físico, pasa con el mayor tradicional, el Tesa, el Kihuetenna, disculpen, el Tesa, el Tehuala. Él hace todo un trabajo de armonización de la persona para que el castigo no se convierta en un mal para la persona, sino que hay una orientación para que ese castigo físico y de pronto la condena como preso se asuma y lleve a la reflexión y a la transformación y a no repetirse ese delito. Entonces eso se hace previo al castigo físico, pues se procede el castigo físico. ¿Quiénes lo hacen? Todos los alguaciles, ¿sí? Y el capitán generan el castigo físico. Ellos también hacen un escenario de remedio para poder de que la persona que es castigada no tome represalias contra el comunero, contra los alguaciles, perdón, y así se mantenga el equilibrio. Entonces también se hace un remedio espiritual para contrarrestar esos males espirituales que se generan al recibir ese castigo. Los fuetazos se asignan cada uno dependiendo del número de fuetazos, se da, lo suministra los alguaciles. Si el castigo es colgada en cepo, pues por todos los alguaciles, inclusive la asamblea en pleno, se hace su castigo de esta persona. Eso en cuanto a la cuarta pregunta. La quinta pregunta: si tiene un proceso y qué instancias tiene este proceso. Primero, para poder ser notificado al cabildo debe pasar por la junta. Las juntas son juntas de acción comunal que trabajan articuladamente con el cabildo de forma de la vereda. Estas juntas se han permitido funcionar así debido al tema de gestión ante las administraciones municipales, ya que nosotros no manejamos nuestros propios recursos. Entonces se ha tenido que utilizar diferentes figuras, al igual como ustedes lo vieron
son figuras de la República que se utilizan dentro de la estructura del Cabildo. Más adelante en otra pregunta que ustedes relacionen les pondré un poco de algunas sugerencias. Entonces, retomando, pasamos a que ¿cuál es esa instancia? Pasa primero la Junta, de la Junta va al Cabildo, del Cabildo se recepciona por el alguacil hace el requerimiento en este caso del implicado que causó el delito y de la persona acusante. Ambos se hacen una interrogatoria por separado y después se hace una confrontación con los miembros del Cabildo en pleno. Esas son las instancias. ¿Cuál es el fin político de este? Es el control, ¿sí?, del territorio. Que esa armonía que se tiene en el territorio no se desequilibre. Ese es nuestro fin político, nuestra connotación política de razón de ser es mantener ese control territorial desde nuestra propia percepción. A raíz de que si nosotros no lo hacemos, pues cualquiera podría venirnos a juzgar y contraargumentando algunas situaciones en las cuales para nosotros alguna acción es válida acorde a nuestros principios como comunidad. Voy a poner un ejemplo, una liberación de tierras. En esa liberación de tierras puede haber una persona que ha sido capturada. Si esa persona es capturada y si es requerida o se la lleva a la justicia ordinaria, en este caso, como pasó voy a exponer como el compañero, un compañero aquí de la comunidad, fue acusada por la justicia ordinaria como daño a bien privado y algo así. Entonces esa persona fue requerida, la internaron. Entonces para nosotros la liberación es un derecho legítimo, para la justicia ordinaria no. Entonces el poder nosotros mantener esa justicia especial indígena nos permite a nosotros realmente equilibrar y armonizar el territorio de acuerdo a nuestra percepción y que no nos castiguen por cosas como esas que son derechos legítimos. Obviamente hay cosas en las cuales concordamos con la justicia ordinaria en cuanto al tema, ejemplo, como los castigos o los delitos de violación y asesinato, que son delitos graves. Entonces, eso sería como el componente político que tendría ahí. Es mucho más extenso, pero por el tema del tiempo también lo dejamos hasta ahí. La séptima pregunta, ¿cuál es el fin social de la justicia desde la percepción indígena? Es muy parecido al fin político, sino que aquí ya se concentra más en la armonización del territorio, en mantener el buen vivir dentro de nuestro territorio. Es básicamente el fin social que buscamos como justicia indígena y que seamos tratados desde nuestra percepción, desde nuestro entendimiento como indígenas. Eso es lo importante desde ese ejercicio social. La octava pregunta, desde la jurisdicción indígena, ¿cuál es la cosmovisión de los pueblos hacia el exterior? Para nosotros, como lo decía nuestro mayor, el abuelo Quintín, el blanco es aquella persona que no considera a la tierra como una madre. Lo estoy diciendo en mis palabras. Esa persona, nosotros lo consideramos blanco y de cierta forma
¿Cómo es nuestra percepción hacia ellos? Básicamente no tenemos en contra de personas como tal, sino del modelo como tal, su modelo económico, que es un modelo económico extractivista, consumista. Voy a hacer un paréntesis y voy a hacer la aclaración de que eso también se presenta en nuestras comunidades, pero es nuestro ejercicio hacer la resistencia a eso. Cierro el paréntesis, continúo, y es eso, ese modelo económico es contra el que nosotros como indígenas estamos. Cuando no se le permiten los derechos a la madre tierra, debido a que el blanco considera que todo es un recurso que se puede gastar y no se entiende que hay mucho más allá, mucha vida que se interrumpe y que hay cosas que al extraerlas no se van a recuperar. Esa es la percepción, que son consumistas, a que además que son consumistas apoyan un modelo económico al cual genera extractivismo y genera desequilibrio en la tierra. Eso es básicamente lo que la percepción desde nuestros pueblos hacia ustedes. A decir verdad, es un momento en el cual se puede decir y que es necesario retomar la historia, no la historia contada por los que hoy están en el gobierno o por los libros que ellos utilizan, sino por ver otras miradas y confrontar realmente esa realidad histórica que está presente y tomar cartas en el asunto. Pasamos a la novena pregunta. Desde la cosmovisión, ¿qué críticas o falencias le ve usted a la justicia especial indígena? Es prácticamente en los castigos políticos. Hay unos escenarios donde se han llevado, se ha mal utilizado la justicia indígena propia para castigar a compañeros en los cuales han hecho un ejercicio legítimo, cuando se ha hecho de pronto algunas claridades, ¿sí?, sobre alguna inconsistencia dentro de los cabildos, más que todo en el tema de manejo de recursos y en los acuerdos. Cuando eso ha pasado, se ha llevado y se ha mal utilizado la asamblea para que sea castigado este miembro, este comunero, y pues de cierta forma esa es una falencia que tiene en ese ejercicio. Otra cosa es que hemos descuidado mucho el tema del ejercicio espiritual, es decir, que nos dedicamos a hacer castigos físicos como la justicia de la colonia, que es lo que se nos quedó impregnado, el cepo y el fuete, pero el acompañamiento espiritual se nos ha quedado un poco de lado aquí y en otros resguardos, y eso es lo que estamos tratando de recuperar, de mantener, y por eso necesitamos mayor libertad para poder mantener y fortalecer ese espacio de medicina tradicional. Entonces, esas son como las falencias que se tienen. La 10ª pregunta, ¿qué resalta usted de la justicia especial indígena? Que tiene un componente más amplio, diferentes perspectivas para poder confrontar esto y poder tener un veredicto más claro. Eso es importante también resaltar lo que es lo que tiene esta justicia especial indígena. Resaltar que aunque, como les decía anteriormente, es una falencia que se está presentando, pero que se hace ese acompañamiento, hablemoslo así desde su perspectiva, y es un acompañamiento psicológico a esa persona que ha cometido un error, pero por ese hecho no ya se puede estigmatizar y se puede mandar para que se vaya muriendo lentamente. No, antes hay que acogerlo en la comunidad, que es lo que se hace. Se le permite que vea que su error o su falla está haciendo de que
se cohíba de muchas cosas de la comunidad, ¿sí? Que se cohíba de muchos derechos, como el derecho a ganar por su trabajo, ¿sí? Porque en este caso cuando se internan a un centro un centro de armonización, que es una de las instancias con las cuales se castiga, a ellos no se les paga, ¿sí? Generan un trabajo, dígase usted, durante toda la semana, pero no es remunerado, ¿sí? Adicionalmente a ellos tienen que hacer otros trabajos para poder generar unos ingresos para su familia. No se les arranca del seno de su familia en esta justicia porque son personas que de pronto cometieron una falta y al encarcelarlos ejemplo, aprisionarlos y quitarles esa limitación, pues generaríamos un desequilibrio más en una familia. Entonces, ejemplo, cuando se entra a un centro de armonización, esta persona trabaja unos días acá, paga su condena, por así decirlo, pero está trabajando en otro lugar para generar ingresos para su familia, que ese es otro compromiso que se genera cuando se es ajusticiado y se le exige a esa persona, porque si no pasaría a nuevamente ser investigado y nuevamente ser condenado, que debe trabajar para su familia si la tiene, y si no debe empeñarse en aprender algo que lo saque a él de ese problema que tiene y que pueda ser un mejor comunero. Entonces todo eso es un acompañamiento que se hace, como les decía, mucho más espiritual, pero que también se hace a nivel comunitario, que se acoge la persona y se le infunde de que continúe esforzándose por ser un mejor comunero en diferentes aspectos. Usted, como representante de jóvenes e impulsor de derechos, ¿qué aportaría para el mejoramiento de la justicia especial indígena? Que se cree un consejo de mayores para ser tratados temas graves en cuanto a, a la justicia especial indígena, que ya tienen ellos un recorrido, una trayectoria que nos va a permitir como esnejues, es decir, exgobernadores, ellos van a tener una perspectiva mayor, más amplia, y van a poder ser consejeros de ese cabildo que está asumiendo un problema o alguna demanda o algún caso de la comunidad. Entonces, ese consejo de exgobernadores es importante. Que se cree el componente también del grupo de los MEIC, de los Quihuetengas, que sean personas, un grupo, ¿sí? A diferencia de que ellos trabajan pues cada quien con sus dones que se les han dado, pero conformar, buscar a alguien que compagine, o algunos que compaginen y que sean la mano izquierda del compañero, de los compañeros del cabildo, de la directiva. Esos serían como mis aportes, como para que se mantenga mucho más equilibrio y se recupere lo que y se mejoren las faltas que hemos estado generando. ¿Qué conclusiones desde su punto de vista nos puede dar de la justicia especial indígena? Que es un mecanismo autónomo, ¿sí? Que su estructura no es ancestral, ¿sí? Su estructura ha sido acondicionada a la necesidad, ¿sí? Pero que su esencia sí busca lo ancestral, sí busca recuperar aquello que funcionaba desde tiempos inmemoriales. Entonces, recuperar eso eh, cuando antes de que llegaran los españoles, ¿cómo funcionaba eso? Que era unos castigos más espirituales, y que esas rehabilitaciones sean más espiritual, más de acompañamiento de que un maltrato físico o de que un encierro. El NASA no concibe el encierro, por eso lo planteamos, los centros de armonización, no concibe el encierro como un castigo o un mejorar para la persona. La justicia lo que busca es que esa persona que cometió un error caiga en conciencia,
y que en vez de volver a pensar en cometerlo, llegue a la conclusión de que debe mejorar y que no puede volverlo a repetir. Pero eso no se da a través de otro castigo físico o el encierro del cuerpo, sino de ese acompañamiento, de ese demostrar de que en la comunidad hay mucho más y que eso se podría privar esa persona al seguir cometiendo sus errores. Entonces por eso la justicia busca es, vamos a decirlo así, como rescatar a esa persona y volverlo a entrar en equilibrio. Eso es lo que busca la justicia especial indígena. Que nos falta eh, ajustarnos en algunas cosas, sí, por lo mismo, porque la misma dinámica colonial y republicana nos ha generado a nosotros escenarios donde tenemos que acondicionarnos, ¿sí? Para que nuestra misma comunidad entienda y empiece a acudir a nuestros ejercicios de jurisdicción especial, de justicia especial, perdón. Eso se ha ido manejando, se ha ido trabajando, se ha ido mejorando cada vez más, ¿sí? Y en ese ejercicio estamos, en la construcción de esa justicia que garantice que ese comunero se recupere y entre en equilibrio y que no, por el contrario, termine de perderse. Eso es lo que busca esta justicia, por eso muchos de los comuneros se han acogido y han sobresalido. Personas que cometieron faltas a hoy son personas que ya están dentro de su equilibrio y han mejorado en la comunidad. Ya no son reincidentes del problema que se les aqueja. Entonces eso es importante de la justicia. Yo creo que no siendo más, este es el aporte hasta el momento que quisiera compartirles. Yo sé que ustedes son futuros abogados, que son personas que van a tener un criterio y van a tener en sus manos procesos que no los vean ustedes como solamente un empleo, como solamente su trabajo, sino que lo vean como una oportunidad realmente de cambiar este país, de construir un país mejor. Porque si ustedes se dedican a sacar pillos, como lo hacen muchos abogados, y ponerlos nuevamente en las calles, créanme que, y sin hacer ningún proceso de recuperación de esa persona, vamos a seguir en las mismas. Que el que tenga que ser condenado y rehabilitado, que lo que sea, y que tenga que ser